La tierra que se ha ganado el apodo de «el cementerio de los imperios» no es una fortaleza de hormigón, ni una nación aislada por muros de hierro, sino una extensión de montañas áridas y valles profundos, habitada por un pueblo que ha perfeccionado el arte de la resistencia. Esa tierra es Afganistán, un país que, a lo largo de los siglos, ha rechazado de manera sistemática los intentos de conquista y ocupación de las potencias más formidables de cada época. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Ni el todopoderoso Imperio Británico, que dominaba un cuarto del mundo, ni la colosal Unión Soviética, una de las dos superpotencias de la Guerra Fría, ni la superpotencia moderna de Estados Unidos y su coalición global, han podido doblegar su espíritu indomable. Su historia no es solo un relato de fracaso militar para los invasores, sino una profunda lección sobre la naturaleza de la guerra, la geografía y la inquebrantable voluntad de un pueblo que valora la independencia por encima de todo. La invencibilidad de Afganistán no es un mito, sino el resultado de una confluencia única de factores interconectados que han frustrado a todos los que han intentado, por la fuerza, imponer su voluntad. El primer y más evidente factor para esta invencibilidad se encuentra en la propia geografía. La naturaleza de Afganistán es, en sí misma, una formidable defensa. El país está dominado por la imponente cordillera del Hindu Kush, una extensión de picos nevados, barrancos escarpados y pasos estrechos que fragmentan el territorio en un laberinto de valles aislados y casi inaccesibles. Este terreno no solo hace que la logística y el transporte sean una pesadilla para cualquier fuerza de ocupación, sino que también ofrece un refugio perfecto para la guerra de guerrillas, mientras que los ejércitos convencionales, con sus tanques, vehículos blindados y vastas redes de suministro, dependen de carreteras, puentes y una infraestructura que rara vez existe en Afganistán. La resistencia local se mueve con facilidad por los caminos de las montañas. Los guerrilleros afganos, con su conocimiento íntimo del terreno, pueden lanzar emboscadas en pasos estrechos, atacar convoyes de suministro y desaparecer en un entorno que conocen como la palma de su mano. La historia ha demostrado que un ejército puede ganar batallas en las llanuras, pero no puede ocupar un laberinto de montañas. La vastedad y la fragmentación del paisaje también juegan un papel crucial, permitiendo a los grupos de resistencia retirarse, reagruparse y reabastecerse en áreas remotas donde la presencia militar extranjera es escasa o inexistente. El primer gran imperio en probar la dureza de esta tierra fue el Imperio Británico, en el siglo XIX. En lo que se conoció como el Gran Juego, los británicos, ansiosos por proteger su joya colonial, la India, de la creciente influencia rusa, lanzaron una serie de invasiones. La Primera Guerra Anglo-Afgana, 1839-1842, es quizás el ejemplo más trágico y revelador de la arrogancia imperial frente a la realidad de la geografía y el carácter afgano. Los británicos invadieron con la creencia de que una victoria rápida y contundente era posible. Ocuparon Kabul con relativa facilidad, instalaron un gobernante títere y creyeron que habían asegurado su victoria. Sin embargo, su presencia nunca fue bien recibida y el resentimiento popular estalló en una brutal rebelión que los tomó por sorpresa. Los británicos, atrapados en un país hostil y con líneas de suministro cada vez más precarias, se vieron obligados a intentar una retirada desesperada en el crudo invierno de 1842. La marcha de 16.500 personas, entre soldados y seguidores de campamento, se convirtió en una masacre. Emboscados y atacados sin piedad por las tribus afganas en los pasos de las montañas, casi todo el ejército fue aniquilado. De la vasta columna, solo un cirujano británico, el Dr. William Brydon, llegó vivo a la ciudad de Jalalabad para contar la historia, en un símbolo del desastre absoluto. Las posteriores incursiones británicas en la Segunda y Tercera Guerra Anglo-Afgana, aunque tuvieron algunas victorias tácticas, tampoco lograron una conquista duradera o una pacificación completa. Al final, los británicos se vieron obligados a reconocer la soberanía de Afganistán, una derrota humillante y costosa para la potencia más grande del mundo en ese momento. Casi un siglo después, en 1979, fue el turno de la Unión Soviética. Preocupado por la inestabilidad en su vecino del sur y por la posibilidad de que una revolución islámica similar a la de Irán se extendiera, el Kremlin lanzó una invasión a gran escala para apoyar a un gobierno comunista prosoviético. Al principio, la invasión parecía ser un éxito. Los tanques soviéticos y las vastas formaciones de su ejército se abrieron paso por las principales ciudades y valles. Sin embargo, la geografía y el espíritu de resistencia de los afganos pronto se hicieron sentir.
Las fuerzas soviéticas, diseñadas para una guerra en las llanuras de Europa, se encontraron luchando en un entorno que favorecía a un enemigo esquivo y disperso. La resistencia, conocida como los muyahidines, estaba formada por una miríada de grupos tribales y guerrilleros, motivados por la fe, la defensa de sus tierras y el odio al invasor extranjero, armados con fusiles viejos, pero también con la ayuda de armas modernas proporcionadas por Estados Unidos, Pakistán y otros. Los muyahidines utilizaron las montañas para tender emboscadas, atacar convoys y lanzar cohetes contra las bases soviéticas. La guerra se estancó en un conflicto brutal que duró casi 10 años. Los soviéticos recurrieron a tácticas de tierra quemada, destruyendo aldeas y campos, pero solo lograron fortalecer la determinación del pueblo. Las imágenes de los helicópteros soviéticos cayendo del cielo, derribados por los misiles Stinger suministrados por Estados Unidos, se convirtieron en un símbolo de la resistencia afgana. El conflicto se convirtió en un pantano para la URSS, un Vietnam soviético que consumió recursos, vidas y la moral del ejército. Al final, la Unión Soviética se retiró en 1989, un movimiento que, según muchos historiadores, contribuyó a la posterior desintegración del bloque soviético. Habían logrado ocupar algunas ciudades, pero nunca habían conquistado el corazón del país ni el espíritu de su gente. Dale like, suscríbete y comparte. El último imperio en caer en la trampa afgana fue Estados Unidos. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Washington invadió Afganistán para derrocar al régimen talibán, que había dado refugio a Al-Qaeda. La invasión inicial fue rápida y exitosa. El ejército más poderoso del mundo, con su tecnología avanzada y su poder aéreo sin igual, derrocó al régimen talibán en cuestión de semanas. Sin embargo, lo que siguió no fue una victoria, sino una ocupación de 2 décadas que se convirtió en la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. El objetivo de la misión se expandió de la simple eliminación de Al-Qaeda a un ambicioso y fallido proyecto de construcción de una nación, que buscaba transformar Afganistán en una democracia estable y occidentalizada. Las fuerzas estadounidenses intentaron imponer un gobierno central fuerte, construir infraestructuras y establecer una democracia, pero se encontraron luchando no contra un ejército convencional, sino contra una insurgencia descentralizada y decidida. El conocimiento del terreno, la familiaridad con las rutas de las montañas y la capacidad de las guerrillas para mezclarse con la población civil demostraron ser más efectivos que los drones y los vehículos blindados. La insurgencia talibán, que había sido derrotada al principio, se reagrupó, se financió a través del cultivo de amapolas y aprovechó el resentimiento de la población local hacia la presencia extranjera y la corrupción del gobierno respaldado por Occidente. A pesar de gastar billones de dólares y sacrificar miles de vidas, Estados Unidos no pudo erradicar la insurgencia. En un eco de la retirada británica y soviética, el gobierno estadounidense anunció su retirada total en 2021. La salida, que se llevó a cabo de manera caótica, demostró la futilidad de la ocupación. Tan pronto como el último soldado estadounidense se fue, el régimen talibán, que había estado esperando pacientemente, tomó el control de todo el país en cuestión de días. Una vez más, la historia de Afganistán se había repetido, dejando al imperio más poderoso del mundo humillado y derrotado. Pero la geografía es solo una parte de la ecuación. La verdadera clave de la resistencia afgana reside en la naturaleza de su sociedad y su cultura. Afganistán no es un estado-nación en el sentido occidental del término, sino un mosaico de tribus, clanes y grupos étnicos, cada uno con un fuerte sentido de autonomía e identidad. La lealtad principal no es al gobierno central, que a menudo se percibe como corrupto y distante, sino a la familia, el clan y el líder local. Esta estructura social descentralizada significa que un ejército de ocupación puede controlar las principales ciudades, pero nunca podrá dominar los vastos y diversos territorios rurales. Un ejemplo crucial de esto es la importancia del código de honor no escrito conocido como Pashtunwali, que guía la vida del grupo étnico más grande del país, los pastunes. Principios como el melmastia, hospitalidad, obligan a los pastunes a dar refugio a un huésped, sin importar quién sea, lo que hizo que fuera casi imposible para las fuerzas extranjeras obtener información sobre los líderes de la resistencia o sus movimientos. El Nanahuatay, asilo, exige la protección de una persona que busca refugio, incluso si esa persona es un enemigo de la tribu. El Badal, venganza, obliga a la venganza por cualquier insulto o daño a la familia, lo que crea ciclos de violencia que un ejército extranjero no puede detener, y que a menudo se vuelve contra ellos. Este código de honor, profundamente arraigado en la cultura local, se convirtió en una formidable barrera para cualquier fuerza de ocupación que intentara establecer control y autoridad.
Además, la religión, el Islam, ha servido como un poderoso factor unificador contra los invasores no musulmanes. La resistencia contra los británicos, los soviéticos y los estadounidenses fue a menudo presentada como una yihad, una guerra santa para defender la fe y la tierra de los infieles, lo que motivó a los combatientes y los hizo inquebrantables en su propósito. La lección de Afganistán es una que se ha ignorado repetidamente a lo largo de la historia. La conquista de un país no es lo mismo que la ocupación de su capital. La geografía es un factor crucial, pero la verdadera clave de la resistencia afgana reside en la naturaleza de su sociedad. Cuando un poder extranjero invade, estas facciones, que a menudo están en desacuerdo entre sí, se unen contra el enemigo común, creando una resistencia unificada y formidable. Una vez que el invasor se retira, las viejas divisiones vuelven a emerger. Pero el punto clave es que ningún poder extranjero ha sido capaz de romper el espíritu de resistencia del pueblo afgano. En un mundo donde la tecnología militar parece imparable, Afganistán es un recordatorio de que la voluntad humana, combinada con una geografía inógena, puede ser el arma más poderosa de todas. La historia de sus derrotas no es una historia de debilidad, sino de fortaleza. La tierra que ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Rusia han podido conquistar es un testamento viviente de que la verdadera soberanía reside en la autodeterminación de un pueblo, no en la capacidad de sus enemigos para ocuparla. Es una tierra que se defiende a sí misma, un cementerio donde los imperios van a morir. La experiencia de Estados Unidos en Afganistán, en particular, expuso una falacia fundamental de la política exterior moderna. La creencia de que un país puede ser reconstruido a imagen y semejanza de una potencia occidental mediante la imposición de estructuras democráticas, militares y económicas. Después de la rápida derrota del régimen talibán inicial, la misión estadounidense evolucionó desde la simple retaliación a un ambicioso y arrogante proyecto de construcción de una nación. La idea era simple en teoría pero imposible en la práctica: erradicar a los terroristas, empoderar a la población, crear un ejército afgano funcional y un gobierno centralizado que pudiera mantener el orden. Para lograr esto, las fuerzas de la coalición invirtieron billones de dólares y desplegaron decenas de miles de tropas. Se construyeron escuelas, hospitales y carreteras, y se celebraron elecciones, todo bajo el paraguas de la OTAN. Sin embargo, estas iniciativas a menudo chocaban con la realidad local. El dinero destinado a proyectos de infraestructura desaparecía en un laberinto de corrupción endémica. El gobierno de Kabul, respaldado por Occidente, era visto por la población rural como una entidad desconectada y corrupta, que servía a los intereses de las élites urbanas y los extranjeros. La introducción de la democracia, sin tener en cuenta la estructura social tribal, a menudo se percibía como una intrusión cultural más que como un avance político. Los talibanes, en contraste, se presentaban a sí mismos como defensores de la fe y la tradición frente a una ocupación extranjera que prometía cambio pero entregaba caos. El ejército estadounidense, el más avanzado del mundo, estaba diseñado para librar guerras convencionales contra ejércitos uniformados y bien definidos. Pero en Afganistán se enfrentaron a una insurgencia sin rostro. Los talibanes no usaban tanques ni aviones, sino emboscadas con bombas camineras, ataques suicidas y la táctica ancestral de la guerrilla: golpear y esconderse. Los combatientes podían esconderse entre la población civil, y la falta de lealtad al gobierno central hacía que la población local se mostrara reticente a cooperar con las fuerzas de la coalición. La guerra se convirtió en un juego del gato y el ratón, en el que el gato, con toda su tecnología, nunca podía atrapar al ratón. Cada vez que Estados Unidos eliminaba a un líder talibán, otro ocupaba su lugar. Cuando se destruía un campamento, otro surgía en un valle remoto. La insurgencia no necesitaba ganar en el sentido militar. Su objetivo era simplemente sobrevivir y desgastar al enemigo, esperando pacientemente el momento en que la potencia ocupante, cansada del coste financiero y humano, decidiera retirarse. En este sentido, la retirada de Estados Unidos en 2021 fue la victoria definitiva de los talibanes. No solo recuperaron el control de Afganistán, sino que lo hicieron en un tiempo récord, demostrando al mundo que su resistencia era más poderosa y duradera que el vasto poderío militar estadounidense. La caída de Kabul en agosto de 2021, con la imagen de helicópteros evacuando la embajada y de afganos desesperados intentando abordar aviones, se convirtió en un símbolo icónico de la futilidad de la misión. El fracaso de Estados Unidos en Afganistán no es un incidente aislado, sino el último capítulo de una larga y dolorosa historia. El Imperio Británico, en el siglo XIX, y la Unión Soviética, en el XX, llegaron a la misma amarga conclusión:
que a pesar de todo su poder, no pudieron someter a un pueblo que se negaba a ser gobernado por extranjeros. Ambos imperios sufrieron enormes pérdidas y se retiraron con sus reputaciones manchadas y sus objetivos inalcanzables. La derrota de la Unión Soviética en los años 80 es un paralelo particularmente claro. Al igual que Estados Unidos, la URSS se empantanó en una guerra de guerrillas contra muyahidines, que también se unieron bajo la bandera de la yihad contra un invasor extranjero. La derrota soviética no solo fue un factor clave en el colapso del propio imperio, sino que también demostró que ni siquiera la brutalidad de un estado totalitario podía quebrar la voluntad afgana. La lección para Washington estaba a la vista, pero no fue aprendida. Afganistán es, en esencia, un cementerio de imperios. Es una tierra que, por su geografía y su cultura, parece diseñada para repeler a cualquier invasor. No es una tierra que se conquiste, sino que se resiste. La historia de sus derrotas no es una historia de debilidad, sino de la inquebrantable fortaleza del espíritu humano. La derrota de Estados Unidos no fue solo un fracaso militar o político, sino una lección monumental sobre los límites del poder, un recordatorio de que la verdadera soberanía reside en el corazón de un pueblo, no en la capacidad de sus enemigos para ocuparla. Es una tierra que, en su propia defensa, condena a sus conquistadores a la derrota. El legado de Afganistán es un eco constante para las superpotencias, una voz que susurra: no pases por aquí. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.